Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su primera lección en línea, ¿verdad? Preparé este video especialmente para ustedes para ayudarles a dominar pues el contenido de estas dos palabritas, el verbo que es el verbo do y su conjugación, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver tres aspectos o tres usos básicos de esta palabra, de esta acción, ¿verdad? Que es un verbo principalmente. Tiene muchos usos, ¿verdad? Y el primero es que vamos a ver esa parte de la negación. Podemos en inglés negar con el do y usándolo de esta manera, diciendo don't y diciendo doesn't, ¿ok? Aquí pueden ver esta tablita a la que le estoy dando clic desde mi ordenador, en la que vemos una serie de oraciones como esta que está acá, que dice I eat breakfast, que significa desayuno. Otra manera de decirlo es I have breakfast, como ya lo hemos aprendido en clases. Y bueno, tenemos una negación con respuesta a esto, y tenemos la oración que dice I don't eat lunch. La palabra don't significa no, y lo usamos, la anteponemos a una acción para decir yo no hago esto, ¿ok? No hago esto. En este caso, I don't eat lunch. Después observamos que tenemos aquí una serie de palabras que se llaman pronombres. Las personas que son las personas que hacen la acción, las personas que participan en la conversación. En este caso, el pronombre I corresponde a mi persona porque yo soy el que estoy hablando, y el pronombre you corresponde a su persona porque ustedes son el objeto de mi conversación. Les estoy hablando a ustedes y podría decir ustedes que están tomando café. En este caso, you have coffee, y decir que no están haciendo esto. En este caso, you don't have tea, que significa no están tomando té. Después tenemos we get up late, que ya lo conocen. We don't get up early, esto es positivo. We get up late, esto es negativo. We don't get up early. Después tenemos they read the paper, que significa the newspaper o el periódico. Y después tenemos they don't read books, ¿ok? Cosa que muchos de ustedes no hacen, por cierto, leer, algo que es importante. They don't read books, ¿ok? Entonces tenemos después la expresión he listens to the radio. Observemos que cuando hablamos de él, de una persona que no está en nuestra conversación, de alguien de que estamos chismeando, por así decirlo, para que lo recuerden mejor, hacemos un cambio de las acciones. Ven, aquí ponemos la letra S para decir, y decimos he listens to the radio. Miren cómo negamos esto. No decimos don't, decimos doesn't. Observen cómo escribimos la expresión y observen cómo se pronuncia. Hay una diferencia. He doesn't listen to CDs. Después tenemos esta otra oración que dice she watches TV. Hablamos de una persona que es una mujer, que es un femenino, que ve televisión. Decimos she watches TV, ¿ok? Y she doesn't watch videos, ¿ok? Entonces los verbos tienen conjugaciones como nuestro lenguaje, ¿verdad? Cuando decimos yo amar, tú amar, el amar, decimos yo amo, tú amas, el ama. Igual en inglés pasa esto, ¿ok? Cuando usamos estos pronombres, he, she or it, y gramática, esto pasa, estos cambios ocurren en los verbos. Como ustedes pueden ver, pasamos de get a gets, de watch a watches, de play a plays, de study a studies, de have a has y de do and a does. Esto se aplica solo a la afirmación, estas conjugaciones. Como ustedes pueden ver acá, estas son afirmaciones, ¿ok? Volvamos a esta parte en la que dice he listens to the radio. Observen qué pasa cuando hacemos una oración negativa. He doesn't listen to the radio. Observen que no decimos he doesn't listens to CDs. Observen que no decimos eso, decimos he doesn't listen to CDs. Pero sí decimos he listens to the radio, ¿ok? Esto es muy importante a la hora de hacer los ejercicios de evaluación, porque una buena calificación se basa pues en su comprensión y su dominio y también para las actividades de conversión que van a tener más adelante, ¿verdad? Ahora, esa es una parte del uso de estos dos, del verbo do, ¿ok? Básicamente usamos para negar. Hay varias maneras de negar en inglés, pero esto es una de las más comunes, ¿ok? Ahora vamos a pasar a la parte de la interrogación, hacer preguntas, ¿verdad? En este caso vamos a hacer preguntas del tipo yes, no. Entonces aquí dice que we can use do and does to ask yes and no questions in English. ¿Qué significa esto? Yes, no questions quiere decir preguntas en las que la respuesta obviamente es un sí o un no. Por ejemplo, yo les pregunto a alguno de ustedes, ¿do you live in Esteli? ¿Viven en Esteli? Si uno dicen que sí, van a decir que sí. Si dicen que no, o obviamente que no viven acá, van a decir que no. Aquí tenemos un par de ejemplos. La primera dice
do you go to class in the evening? ¿Vas a clases en la noche? Y alguien dice, yes, I do. ¿Podemos responder eso? O podemos responder, no, I don't. Tenemos otra pregunta por acá y en este caso hablamos de la mamá de alguien. Le preguntamos sobre su mamá. Observen que usamos does, no usamos do. Porque nos referimos a esta persona, a ella, la mamá de alguien. Y cuando hablamos de ella, conjugamos el verbo como does. Entonces decimos para preguntar, does your mother work on the weekends? ¿Tu mamá trabaja el fin de semana? Y la respuesta que esta persona puede dar puede ser un sí rotundo, sí, yes she does, o un no, no she doesn't. Aquí tenemos ahora una pregunta en plural, dice, do you and your friends, tú y tus amigos, play sports after class? ¿Juegan practican deporte después de clase? Miren que en inglés se dice play sports, como que dice juegan cualquier cosa de deporte. La persona responde que sí, yes we do, sí nosotros hacemos eso, o no we don't, ¿ok? No we don't. Estas son las posibles respuestas. Observen que usamos don't y do, en este caso, o do y don't, para responder en plural. Aquí tenemos otro ejemplo. Hablamos de los amigos de alguien, de ellos o de ellas, ¿verdad? Y aquí dice, do your friends make phone calls at night? Y la respuesta puede ser yes they do o no they don't. La pregunta significa que tus amigos hacen llamadas de noche o que hablan en la noche por teléfono. Y la persona responde que sí o que no. Y básicamente esto es una introducción pues, a las preguntas con do y does, en el sentido de que son preguntas sí y no, porque la respuesta esto implica que es un sí o que es un no, valga la redundancia, ¿verdad? Hay más tipos de preguntas y es lo que vamos a ver a continuación para terminar esta parte del video, en la que podemos usar, dice, we can also use information questions with do and does. Entonces hablamos de la palabra clave que es information questions. Hay palabras que usamos para preguntar cosas específicas. Aquí tenemos una definición. Dice, information questions are words like what, where, when, what time and why. What que significa que, ustedes lo saben. Where que significa dónde. When que significa cuándo. Y what time que significa qué horas. Bueno, también me falta why, también que significa por qué. Cuando yo hago estas preguntas, when I ask these questions, hacer preguntas en inglés. Una vez más lo voy a repetir, ask questions, es la forma de decir hacer preguntas. Entonces, when I ask these questions, lo que estoy haciendo es pidiendo información, asking for information. Por eso se llaman information questions, ¿ok? Porque ustedes quieren saber, you want to know things, you want to have information. Bien. Entonces aquí dice que los usamos, we use this word to ask for, pedir. Ask for significa pedir. Recuerden lo que les enseñé de los verbos cuando los decoramos. Ask significa preguntar, pero ask for significa pedir. ¿Qué pedimos en este caso? Pedimos specific information, información específica. En este caso yo quiero saber qué hace alguien en su tiempo libre. La pregunta que yo hago es, what do you do in your free time? Después, si quiero preguntar con quién sale esta persona, yo le puedo hacer esta pregunta y decir, who do you go out with? Bien, si quiero saber a dónde va una persona en su tiempo libre, yo puedo preguntar, where does she go? Después tenemos el how often, es con qué frecuencia, si lo hace todo el tiempo o a veces. How often does he eat out? Usamos how often para decir, preguntar sobre el hábito de la persona que tiene o la frecuencia con la que hace una actividad. Entonces, tenemos aquí el verbo eat, pero tenemos esta palabrita agregada, eat out, que esto ya cambia el sentido de la palabra, y esto quiere decir salir a comer, ¿ok? Eat es comer, pero eat out es salir a comer. Por ejemplo, cuando yo go to a restaurant o to a café, si van a un restaurante o a un café, and you order something, y ustedes piden algo, entonces pueden decir que ustedes hacen esto, you eat out, ¿ok? Cosa que yo hago el fin de semana por general. Bien, después tenemos la siguiente pregunta que dice, when do they go out? ¿Cuándo salen? ¿Ok? ¿En qué momento? ¿Ok? No es cuándo van, sino cuándo salen. Después de la idea completa. Y aquí tenemos la respuesta, porque también podemos hacer obviamente, estas preguntas. Y observemos la primera. Dice, what do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Y la persona dice, meet my friends, que significa reunirme con mis amigos. Después tenemos, ¿con quién sales? Who do you go out with? Y aquí tenemos la respuesta. A friend, un amigo. ¿A dónde va esta persona? Where does she go? To the movies, al cine. To the movies. Después tenemos, how often does he eat out?
Ok, ¿con qué frecuencia come fuera de casa? Aquí dice twice a month, 2 veces al mes. ¿Cuándo salen? Ok, ¿en qué momento? El fin de semana. Ok, entonces básicamente así como estos son algunos ejemplos de information questions, como les dije. Estas son preguntas, questions that we ask or we use, que usamos to ask for specific information. Entonces observen que el verbo do se utiliza también con estas preguntas. Podemos usar el verbo do para hacer preguntas del tipo sí, no, como en este ejemplo de acá arriba. Pero en el caso de estas information questions agregamos estas palabras, cualquiera de estas según dependiendo de la pregunta, what, where, when, what time and why, con are, además del verbo do o does, dependiendo de la persona. Estas palabras se conjugan dependiendo de la persona a la que yo haga referencia, ¿ok? Eso es importante entenderlo. Creo que, bueno, por lo demás lo que tienen que hacer es un ejercicio de práctica. Esto lo vamos a repasar en clases también cuando nos reunamos en la clase presencial. Pues y espero que este video pues haya sido de mucha ayuda para ustedes. Buen provecho, chicos, y que disfruten aprender inglés. Gracias.